entramos en mi segmento preferido. ¿Cuál es mi segmento preferido? El internacional, señores. Siempre lo digo, mi segmento preferido, porque me encanta. Nosotros como latinoamericanos sufrimos mucho las crisis y las dificultades de nuestros países. Sabemos que, por ejemplo, nuestros amigos de Ecuador, de Colombia, están pasando momentos complicados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y eso te pone en muchísima incertidumbre, porque nosotros como inmigrantes trabajamos en nuestros países, hemos trabajado mucho en nuestros países, y a veces dice, he trabajado tanto por lograr este capital, y factores externos a ti que a veces no dependen de nada. Tú simplemente eres un médico, tú simplemente eres un comerciante, y te esfuerzas tanto, y resulta que esos factores políticos, económicos que no dependen, se pueden llevar tu capital. Nosotros Invierte en Miami Real Estate, que es una de las razones de ser, de dónde vivir en Miami Real Estate. Queremos que tú protejas ese capital, y esta parte del podcast la hacemos con muchísimo cariño y con muchísimo esfuerzo, con ese foco de que tú puedas proteger, darle seguridad a tu familia, porque invertir en real estate en los Estados Unidos realmente es una opción interesantísima. Existen 5 puntos importantes por los cuales hay que invertir en real estate y son beneficiosos para ti en los Estados Unidos. El punto número 1 es el cash flow. Si tú compras una propiedad en la renta, vas a estar recibiendo ingresos constantes mensualmente de ese arrendatario que va a estar pagándote a ti, y vas a estar posiblemente, si haces un buen negocio, quedándote dinero, que es parte de lo que nosotros te vamos a asesorar. Segundo, tienes beneficios fiscales. En los Estados Unidos puedes, de manera legal, teniendo un inmueble, poder pagar muy pocos impuestos, incluso hasta no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque las leyes están hechas de manera que aquella persona que invierte y trae el dinero pueda tener la manera legal de no tener que pagar altos impuestos por estas ganancias, incluso pudiendo invertir en nuevas propiedades. Adicionalmente, abonas a capital. Cada mes, cuando se paga la renta, vas a poder pagar el mortgage, y eso va a hacer que tu dinero vayas incrementando. O sea, además tienes la plusvalía del bien. Los precios han subido en los últimos 50 años, y en Florida siguen subiendo, lo has visto en la otra parte del podcast, y eso va a seguir siendo así. Entonces, cada día, cuando tú te acuestas a dormir y te levantes, haces $1 más, va a estar ganando esa propiedad en valor, y vas a ser muy beneficioso. Y por último, tenemos el beneficio sucesoral. Si lamentablemente todos llegamos a un punto en la vida donde la vida se termina, y si tú lo proteges de la manera adecuada y consultas a nuestros abogados y lo haces como ellos te lo indican, vas a poder tener asegurado esa sucesión sin tener que pagar impuestos sobre ello. Entonces, todo eso hace que invertir en inmuebles en los Estados Unidos sea tan, pero tan interesante. Yo le sumo o lo resumo. El mayor beneficio es tu tranquilidad. Es tu tranquilidad. La tranquilidad no tiene precio, la tranquilidad es saber que tienes algo seguro fuera de tu país. Nosotros, como tú lo dijiste, hemos pasado por situaciones en las que vemos a nuestra familia, nosotros mismos, nuestros padres, nuestros hermanos, que han perdido su capital debido a la mala economía y las decisiones políticas mal tomadas en nuestros países, que han hecho que todo se pierda, y vemos personas que han trabajado toda su vida, hoy en día no tengan el dinero que han trabajado, y realmente eso nos llega a nosotros profundamente, y les recomendamos, sobre todo por su tranquilidad. Sí. Estos beneficios son innumerables, realmente tú nombras 5, pero la tranquilidad que estos 5 beneficios te dan a tu cerebro y a tu corazón no tiene valor. No es correcto. Valor. Sigan viendo el podcast. Al final le vamos a dar los 3 pasos importantes a nuestros la gente que nos ve desde el mercado internacional de Invierte en Miami Real Estate, para que ustedes entiendan los 3 pasos sencillitos y grandes que ustedes pueden tomar para proteger su capital. Les quiero dar un artículo de la Asociación Nacional de Realtors. Es un artículo bien interesante porque habla de las transacciones internacionales en Estados Unidos en bienes raíces residenciales. Y este trabajo que hizo la Asociación Nacional de Realtors, que viene recolectando esta información desde el año 2009, tiene unos puntos, unos insights interesantes que les quisiera leer. Aquí hablamos de los montos destacados de cómo ha funcionado el mercado durante este año 2023, y habla de que ha habido 5.300 en el último año, de abril 22 a marzo 23, 5.300 millones de dólares el volumen de compras residenciales de compradores extranjeros, es el 2.3% del mercado. Cuando la gente dice 53.3 millones, ¿qué tanto es? Bueno, aquí les voy a mostrar. Las reservas internacionales de Colombia al día de hoy son 57 mil millones. Estamos hablando que aquí en los Estados Unidos, en transacciones inmobiliarias de extranjeros, que es el 2% del mercado,
se mueve lo mismo que se mueven las reservas internacionales de Colombia. Tenemos 84.600 compras de viviendas que se hicieron durante ese año, lo cual es el 1.8 en número de viviendas. Fueron de compradores extranjeros, el 51% de los compradores extranjeros residen en los Estados Unidos. Esto es interesante porque quiere decir que hay gente que tiene algún tipo de estatus dentro de los Estados Unidos, pero el 49% no reside dentro de los Estados Unidos. Y lo interesante aquí es que tú sepas que hay financiamiento, hay bancos americanos que financian a compradores extranjeros, y nosotros desde el punto de vista de agentes inmobiliarios sabemos que son menos los requisitos que se le exige a un comprador extranjero que a un comprador local, y esas son oportunidades que tú podrías aprovechar. Hay un precio promedio de compra de $396,000 del comprador extranjero, 42% de ellos pagaron en efectivo, 50% de estos compradores compraron una propiedad para usarla de vacaciones, alquiler o ambos, y 76% de los compradores extranjeros compraron una casa unifamiliar independiente o una casa adosada. Esto es interesante porque adicionalmente el 45% compraron en una zona suburbana. ¿Quiénes son los principales compradores extranjeros? Aquí es interesante de que ustedes vean estas estadísticas porque nosotros como latinoamericanos estamos presentes en ese top 5. China es el número 1, México le sigue con el 11% con 4.2 billones y de número 5 tenemos a Colombia con el 3% de los compradores extranjeros con $1.000 millones o $1 billón en inglés de dólares, o $900 millones. Esto es interesante porque justamente, Jenny, si hablamos de que los compradores extranjeros trajeron de Colombia $900 millones solo para comprar residencia y las reservas internacionales del país son 57 millones, estamos viendo el volumen que involucra esto. Por eso es interesante esta gente que no se está equivocando, que está tomando la acción correcta, y aquí les voy a decir cuáles son nuestros 3 pasos, muy sencillos. Paso número 1, agenda una llamada con nosotros, totalmente gratuita. Haces clic en el calendario que está debajo, sea Jenny, sea mi persona, alguno de nuestros asesores, con mucho gusto los va a atender. Segundo, es nuestro curso gratuito de cómo invertir en bienes raíces en los Estados Unidos, un video pregrabado donde vas a entender cómo funciona el mercado. Y paso número 3, puedes reunirte con nuestro asesor financiero y ver cuáles son las facilidades desde el punto de vista de financiamiento que puedes tener, cuánto dinero necesitas para entrar en una propiedad, y de esta manera vas a estar aclarando de forma gratuita si tú puedes o no puedes invertir en los Estados Unidos, y si no puedes, cómo puedes prepararte para lograr eso. Vamos al punto de oportunidad. ¿Qué oportunidad tenemos para los inversionistas extranjeros, Jenny? Sí, mira, oportunidades. Les vengo a presentar un producto que está en Homestead. Homestead es una ciudad, una zona que está realmente a 25 minutos del aeropuerto de Miami. Si puedes ponerle un modo presentación genial, sí, para que se vea más grande. Está a 25 minutos del aeropuerto de Miami, es una zona que está en desarrollo. Sabemos que el centro de Miami el casco de Miami tiene poco terreno de construcción, por eso estamos yendo hacia el norte y hacia el sur. Los nuevos desarrollos están hasta esas áreas, y por eso venimos a presentarle esta comunidad. El precio está en $435,040. Esta comunidad está presentando bastantes ayudas, nosotros le llamamos ayudas para comprar, debido a que tienen estas unidades cerrando ahorita en septiembre, están listas y el deseo de ellos es venderlas. Para eso nos están dando bastantes descuentos. Es 3.2.5 de 1.545 pies. 3.2.5 es un tamaño ideal para una familia en Estados Unidos y en Miami en general. Está ubicada aquí, especialmente está ubicada la propiedad muy cerca de una calle principal, y este es el layout de cómo está distribuida la propiedad. Tenemos todo lo que es el área social en el primer piso, cuenta con un patio y el patio tiene cerca alrededor. Tenemos una cocina abierta que se comunica con el family room, que hace un espacio bastante familiar. Las unidades aquí son entregadas con electrodomésticos, en especial entrega con todo excepto con lavadora y secadora. En la segunda planta tenemos todo lo que son las habitaciones con 2 baños. Le vengo a presentar aquí unas fotos de cómo lucen. Tenemos la cocina con su family. Esta es al entrar a la propiedad. Aquí tenemos el entrar a la propiedad, las escaleras a la derecha para ir a la segunda planta y sala y comedor. Más fotos de la propiedad y venimos a los números. Como inversionista internacional,
es requerido, es muy fácil sacar el préstamo, pero es requerido tener un 30% del valor de la propiedad, más los gastos de cierre. Los gastos de cierre en propiedades de preconstrucción están alrededor de un 5 o un 6%. Esto nos lleva a que tenemos que tener aproximadamente $50,000. ¿Qué pasa? De $150,000. De $150,000, Ok. sí, discúlpame, de $150,000 para comprar esta propiedad. ¿Qué podemos encontrar nosotros de ayuda a la hora de comprar la propiedad? Número uno, lo hemos hecho con clientes, hemos encontrado descuentos de hasta $17,000. Nos obsequian upgrades como cuarzo en la cocina, algunos electrodomésticos, hemos logrado lavadoras y secadoras. Adicionalmente, hay financiamiento, sabemos que el interés está para internacional entre el 7 y 8%, pero hay productos de financiamiento en que los intereses al principio son inferiores, lo cual hace que sea más asequible o más bajas las Correcto. cuotas. En este caso, esta propiedad se puede rentar en $3,200, tu cuota mensual quedaría alrededor de $2,639. Eso quiere decir que tu cash flow mensual va a ser 561, trayéndonos un rendimiento anual de 4.49. Adicional a esto, es muy importante sumarle la plusvalía. Para mí y a nuestros clientes le hago énfasis en que es importante el cash flow, pero lo más importante es ver que la propiedad en sí tenga plusvalía en el tiempo. Hemos visto y justo esta semana atendimos un cliente que compró una propiedad en el 2004, la compró en $100,000. Hoy en día esta propiedad cuesta más de $400,000 y de allí él va a sacar dinero para comprar su tercera propiedad. Sí. Entonces, realmente el real estate, lo hemos dicho, no es un juego a largo plazo. Totalmente, totalmente. Dan Ramsey hoy hablaba, leía un reporte de él, que es uno de los expertos, vamos a decir, uno de los gurús del tema de financiero, y decía que tarda 20 años hacer una buena planificación en real estate, pero lo más seguro es que durante esos 20 años puedas lograr entre 1 y 5 millones de patrimonio si lo haces de acuerdo al método. O sea, eso es justamente, más con estas plusvalías tan altas, funciona mucho mejor que tu país. Al final sabes tú que si tú traes un dinero a los Estados Unidos y tienes esta plusvalía asegurada, es un capital que te vas a olvidar, te va a estar dando cash flow, y que de seguro cuando vayas a necesitar o cuando vayas a necesitar el dinero de vuelta por la razón que sea, o cuando quieras crecer, vas a tener una cuenta ahí de ahorro en la plusvalía de esa propiedad. Claro, y eso es lo que nosotros los invitamos. Número uno, a que sigan los 3 pasos que acabo de mencionar, Gabriel, para que puedan invertir. Nosotros somos un equipo, tenemos contadores, tenemos abogados, están los asesores financieros que los pueden ayudar a lograr el objetivo de proteger su patrimonio de una manera adecuada, sin correr riesgo en la parte sucesoral, sin correr riesgos en la parte de impuestos, y hacerlo de la manera correcta para que funcione bien y en 20 años ustedes tengan esta clase de plusvalía, claro, que vimos esta semana con nuestro cliente. Sí, es así. Bueno, hasta aquí el segmento internacional. Muchísimas gracias a todos los que nos ven en Invierte en Miami Real Estate. Hasta aquí en la parte del podcast internacional. Si quieres, puedes seguir viendo a partir de este punto todo lo que tiene que ver con el mercado interno. Tenemos cifras extraordinarias de lo que son tasas de interés, precios, inventarios y muchísimas cosas interesantes de cómo funciona el mercado de los bienes raíces. Hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate, un nuevo podcast de nuestra emisión semanal, como siempre trayéndoles lo mejor de la cifra. Vamos a hablar como siempre tasas de interés, precios, inventarios, le traemos productos y oportunidades, nuestro segmento internacional que nos encanta hablar para esos inversionistas que pueden proteger su capital en los Estados Unidos y que es muy importante que lo hagan. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, acompañado con mi amiga y socia Jenixe Molina. Le venimos a traer lo mejor para que ustedes puedan. Lo único que le pedimos es que compartan, que comenten y que adicionalmente le puedan dar like a este video, porque muchísima gente le puede beneficiar esto. Eso es lo que nosotros queremos, que esa información real, esa información veraz y esa información valiosa que nosotros encontramos a diario en nuestro trabajo, ustedes puedan expandirla a la mayor cantidad de personas. Porque nosotros en Dónde Vivir en Miami Real Estate, estamos seguros que tú puedes. Entremos en materia, Jenny. Tasas de interés. Esta semana las tasas de interés, como siempre, vamos a compartir aquí en la pantalla el roller coaster, la montaña rusa. Toda la semana. Arriba, abajo, arriba, abajo. Terminó en 7.14, bastante interesante este 7.14. ¿Por qué? Porque
Salió el CPI, el reporte de la inflación del mes de julio, fue 0.2, era lo esperado, era lo que esperaba la Fed, era lo que esperaba el mercado. No quiere decir que los precios están bajando, sino que los precios no están subiendo a la misma velocidad que venían subiendo. Sin embargo, ese efecto que se piensa que es positivo, unado al tema del empleo, el cual se desaceleró en los meses anteriores, resulta que aquí vamos a ver exactamente qué dice Mortgage Daily. Las tasas hipotecarias aumentaron misteriosamente hacia los niveles máximos a largo plazo. Este 7.14 que vieron en pantalla no se sabe exactamente por qué sucedió. Estaban en 7.02, 7.04, subieron a 7.14. Fue un efecto de última hora de jueves 10 de agosto, que es el momento que estamos grabando este podcast. Claro, se suponía que con el informe del CPI bajaría. Se supone que con el informe del CPI siendo positivo, lo pueden ver aquí en Wall Street Journal, dice la inflación más fría de julio, abre la puerta a una pausa de la Fed a las tasas. Justamente está hablando, lo que habla Wall Street Journal aquí es que vemos que en junio la anualizada era 3%, fue 3.2, pero ese 3.2 es porque hay un efecto base, que quiere decir, estamos arrastrando inflación de los meses de agosto, septiembre del año pasado, que era más alta la inflación. Aquí podemos ver cómo terminó, 3.2, y la inflación nuclear, que incluye alimentos y combustible, que son los elementos volátiles de la inflación, fue 4.7. Sin embargo, no se sabe por qué fue 7.14, pero ¿qué tenemos sobre esto? Lo vamos a ver más adelante en el podcast. Quédate y sigue viéndolo. Vamos a ver esas predicciones. ¿Qué se dice que va a pasar? Los principales actores, justamente la Asociación de Banqueros, la Asociación de Realtors y Fannie Mae, ¿qué están diciendo? Vamos a verlo más adelante, pero es interesante. ¿Por qué? Es positivo. Claro, y con este informe, ¿qué crees tú? ¿Van a subir nuevamente los intereses en la próxima reunión de la Fed? Mira, lo que se está hablando es lo que dice Wall Street Journal. Se espera que la inflación más fría abra las puertas a una pausa. ¿Qué pasa? Se decía que iban a subir. Ajá. Y el 86% de los especialistas pensaban que se iba a subir. Con esto abre las puertas a pensar que hay una pausa. El efecto cake, lo que hablábamos. Eso lo hemos hablado en otros podcasts. El efecto cake quiere decir, las tasas de interés se manejan como un cake en el horno. La Fed ha ido subiendo poco a poco la temperatura de ese horno. El cake está dentro del horno. Si sube muy rápidamente, lo quema. Si baja muy rápidamente, no se cocina. Ellos esperan que ese cake, para estar horneado, debería estar en su punto ideal, con unas tasas que permitan que baje, que es lo que está pasando. La próxima reunión es en septiembre, o sea que vamos a tener informes de lo que va a suceder en agosto. Esperemos que la Fed pause, no baje, sino pause. Y se habla ya de bajar al mes de diciembre, o sea que en la última reunión del año o en la primera del año que viene puedan bajar un punto 25 a ver cuál es el efecto. Sin embargo, nuestro consejo, como siempre, pueden verlo en todos nuestros podcasts. Si vas a comprar una propiedad, prepárate y hazlo hoy. ¿Por qué? El año 2024, el año 2025, bajan las tasas de interés, va a ser muy difícil con el inventario tan bajo que hay. ¿Por qué? Porque vas a tener tasas de interés bajas, millones de compradores entrando al mercado, los precios necesariamente van a subir porque hay muy pocas viviendas. Claro, y lo que se estima es que las tasas de interés no van a bajar menos del 6%. Y sabemos que con esa disminución realmente no va a activar el mercado de las viviendas que están en hold por las personas que están aferradas con sus intereses bajos. Entonces, si tú puedes ahora, es preferible que compres ahora con un interés elevado, digamos del 7%, a que esperes que haya guerra de ofertas en un año o 2 años. Realmente competir con 10 personas, con 12 personas es difícil. Es correcto, entonces, total. Por último, tengo un artículo que sacamos de nuestro blog Donde Vivir en Miami en cuanto a esto. Dice: la inflación afecta a las tasas hipotecarias. ¿Y cuál es ese efecto? ¿Cómo lo afecta? Simplemente este gráfico está interesante porque habla que las tasas hipotecarias irán detrás de la inflación. Aquí vemos cómo las tasas son la línea verde y la inflación es la línea azul. Aquí vemos cómo históricamente desde el año 72 han ido más o menos acompañándose. Y aquí vemos lo que sucedió en el núcleo del post-pandemia y ahora año siguiente a la post-pandemia, y justamente aquí se elevó muchísimo lo que fue la inflación, dado las bajas tasas para que la economía no cayera en una gran recesión. La Fed bajó muchísimo las tasas, se aceleró sobre todo el mercado de la vivienda, muchísimas operaciones de vivienda.
Ahora, cuando la Fed ha subido 11 veces las tasas, evidentemente podemos ver cómo las tasas hipotecarias a 30 años subieron, pero ya aquí la inflación bajando, la línea verde debería empezar a bajar, que es lo que esperamos. No sabemos qué tan rápido y esperemos que no sea muy rápido, porque el efecto sobre los precios podría ser letal para el mercado de la vivienda, por los bajos inventarios. Seguimos, ya con esto dejamos lo que es atrás, tasas de interés. Vamos a precios de inventarios. ¿Qué tenemos en precios de inventarios? Si quieres, comienza tú con esto. Tengo un artículo de Zillow y les comento, es el reporte de ellos del mes de julio del 2023. Y rápidamente dice, el valor típico de la vivienda de Estados Unidos subió un 0.9% de junio a julio. Dice, un ritmo vertiginoso para esta época del año, pero al menos un enfriamiento estacional bienvenido después de un crecimiento mensual de 1.4 en los meses anteriores. El valor típico de la vivienda en la nación ahora se ubica en un máximo de 349.679, que es 1.4% más alto que en julio pasado. Entonces quisiera mostrarles estos gráficos. Aquí ven cómo se ha comportado el valor de la vivienda tenemos desde el 2004 hasta el 2024. Correcto. Y el cambio mes a mes en porcentaje. Vemos que está declinando, está bajando el porcentaje del cambio mes a mes. Luego leemos otra oración que dice, el valor de las viviendas de casi todos los principales mercados en Estados Unidos aumentó de junio a julio, pero casi la mitad todavía está por debajo de los niveles del año anterior. Entonces vamos al valor de las viviendas. El valor de las viviendas de los principales mercados ha aumentado. Sin embargo, se ha logrado con la subida de los intereses que al menos la mitad de los mercados hayan bajado los precios y realmente ese incremento despavorido en los precios se haya mejorado. Claro. Aquí quiero mostrarle el área de Miami, cómo estamos. Aquí está Miami, este es el valor de precios de la vivienda de Zillow. Y de momentico que está cargando, Miami, Florida, aquí vemos que el aumento es de 5.32 años year to year. Entonces, estamos bien, lo que dijimos en nuestro podcast pasado, estamos aumentando dentro de un nivel normal. Eso quiere decir que a pesar del bajo inventario y a pesar de los altos intereses, el aumento está normal. Sigue aumentando, los precios no están bajando, pero es un 5.2, lo cual es un ritmo bastante moderado. Dice, los nuevos listados han sido escasos durante un año completo y la causa más probable es la alta tasa de interés. Como sabemos, la gente está pegada a los intereses del 3, del 4%. Correcto. Y no está poniendo sus listados en el mercado. Entonces, en cuanto a inventario, decimos los nuevos listados están muy, pero muy bajos. Tenemos este gráfico, también les quiero mostrar, es cómo se han comportado los inventarios en el área de Miami. Estos están en el mercado de Miami de enero a enero. En todos los últimos años tenemos el 20, el 21 y el 22, el 23 es esta línea negra y vemos como el mercado en lo que son los nuevos listados están bastante por debajo de los años anteriores. Y aquí está el cambio de los porcentajes year over year, tenemos 25% menos que el año anterior. Dice, el inventario activo estableció una nueva marca. Es probable que en julio marque el punto más alto para el inventario del 2023, si siguen las tendencias estacionales de los años 18 y 19. Estábamos comentando hace unos momentos cómo se comportan el inventario de los mercados activos estacionalmente hablando en el transcurrir de todos los años. Y por las estadísticas nos muestran que el verano es cuando hay mayor inventario. Entonces, por eso en el artículo nos dicen, se espera que este sea el mayor inventario, es decir, que lo que viene son menos listados activos, por lo tanto nosotros invitamos a las personas a que tomen acción ya. Si tú quieres comprar una propiedad este año, realmente estos meses, tanto agosto, septiembre, son los mejores meses en lo que queda de año. Y aquí vemos a nivel nacional, este es a nivel nacional, cómo se comportan los inventarios y si vemos a lo que se acerca a diciembre, cómo disminuyen. Luego seguimos, los compradores decididos siguen avanzando. Dice, la venta pendiente promedio tomó 12 días en julio, que es 2 días más de lo que tomó en junio. Eso realmente habla bastante bien, realmente la negociación dura 2 días más. Realmente es un mercado bastante acelerado, pero seguimos la tendencia es a que aumente la cantidad de días.
Eso es lo que tenemos ahora del reporte de Zillow. Perfecto. Yo me quiero entrar en una comparación que está trayendo Fortune interesante, porque esta comparación que está trayendo Fortune nos habla justamente de qué está pasando con el tema post-pandemia, pre-pandemia, y por qué me gusta que ustedes lo vean, porque es para que entiendan un poco el mercado y cuál es ese tema de inventarios quebrados o inventarios muy bajos que estamos viendo. Dice, esa huelga de vendedores, el locking del mercado inmobiliario es tan despiadada que solo 7 de los 200 mercados más grandes del país han vuelto a los niveles de inventarios previos a la pandemia. O sea, es increíble que de los 200 que se estudian, 7 son los que han logrado. Ya lo sabemos el por qué. Incluso aquí dan las dos razones, que la primera razón dice, en primer lugar, la perspectiva agregada de los propietarios de viviendas de Estados Unidos se encuentra en una posición sólida. Los pagos de deuda hipotecaria representan el 3.9% de los ingresos disponibles en el primer trimestre de 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras los propietarios de vivienda estén sólidos, puedan pagar sus viviendas, no hay lo que se llaman vendedores forzados. O sea, nadie está vendiendo porque dice, ya yo no puedo pagar esta casa tan grande, el banco no puedo pagar porque perdí el trabajo. Con buen trabajo, con buena plusvalía, la gente se está quedando dentro de la casa y lo pueden pagar cómodamente. Y el segundo, tener las tasas de interés tan bajas. Me gustaría ver este gráfico que nos muestra lo que es Miami, Fort Lauderdale, Pompano Beach, de cómo eran los niveles de inventario. Aquí vemos 48.000, 45.000, 2017, aquí vemos todo el 2019, 2020, y aquí vemos la quebrada del inventario completo en una curva descendente. 2021, el 22 en su nivel más bajo, 12.000. Venimos, imagínense, en estos puntos más altos estaba en 52.000 y en el punto más bajo estaba en 12.000, y luego aquí una pequeña recuperación con las tasas de interés y aquí está bajando nuevamente. Eso quiere decir que el inventario lo pueden ver y está sucediendo esto mismo que ven ustedes en Miami. Vamos a ver si podemos ver algún otro mercado de lo que tenga que ver con Florida. Vamos a ver Orlando, Kissimmee, en Florida Central, y aquí vemos el gráfico muy parecido. El gráfico arriba, el gráfico baja y luego sube y está tendiendo a bajar. ¿Qué pasa? Esto efectivamente es el efecto post pandemia. Se ve reflejado aquí y se ve reflejado en 193 mercados. O sea, es un número importante que no va a cambiar en el corto plazo. No. ¿Por qué? Porque si 7 mercados son los únicos que han podido recuperar en lo que es de un año y medio, es difícil que nosotros pensemos que los otros 193 mercados lo vayan a hacer rápidamente. Aunque los constructores están fabricando. Hubo algo, Jenny, que me llamó la atención en uno de estos reportes, no específicamente en este, sino en otro que leí durante esta semana, que habla de un efecto que yo no lo había pensado. Resulta que la pandemia hizo que la gente trabajara en casa, y esa trabajar en casa hizo que la gente saliera de los hogares. ¿Qué pasa? Si yo tengo papá y mamá con un hijo independiente, pero que vivían en el mismo núcleo, tendieron al hijo irse. ¿Por qué? Intereses bajos. Puedo comprar con el adicional de decir, tengo que trabajar en casa, no podemos estar 3 trabajando en casa, necesito un espacio solo para mí. O aquellos que eran roommates, quizás en New York, vivían 2, 3 en un solo apartamento, al tener que trabajar en casa, alguno de ellos se fue, y eso hizo que se crearan más hogares. Esa creación de más hogares en el post pandemia o en el durante la pandemia hizo que más viviendas estén ocupadas por la misma cantidad de población, porque se desmembraron algunos hogares. Ese desmembramiento ha hecho que bajara el inventario de segunda mano, y por eso se ha necesitado tanta construcción para reponer el inventario quebrado. Tiene mucho sentido. Yo no había pensado en que eso pasó. Realmente pasó en muchas familias que lo vimos. Hablábamos de los que se fueron, los multigeneracionales. Hubo muchos que el abuelo aprovechó y ahora vive con los hijos, pero también hubo muchos que se desmembraron, sobre todo en el segmento roommates, en las grandes ciudades costosas, como ciudades de California y Nueva York. Continuamos con tema de inventario. Yo tengo aquí, Jenny, un reporte de Redfin, ¿cierto? Que tienes tú de la baja demanda. ¿Ese lo tienes por allí o quieres que vaya yo al pronóstico? Yo tengo el reporte de Redfin. Aquí dice actualización del mercado inmobiliario, demanda baja, oferta más baja, igual a precios altos. Habla del mercado, cómo se está comportando. Dice, los precios de la vivienda de Estados Unidos aumentan un 3% año tras año a pesar de la demanda relativamente lenta. Esto se debe a la escasez de casas en venta, con el inventario registrando su mayor caída en más de año y medio.
volvemos a lo mismo, realmente ambos reportes me dicen cosas similares. El aumento es 3% año tras año en este reporte de Redfin a nivel nacional. El precio medio de la vivienda es ese 3% en las últimas 4 semanas que terminan el 6 de agosto, el mayor aumento desde noviembre. Los precios están subiendo mucho más en ciertas partes del país, con aumentos de 2 dígitos en Miami y Milwaukee. En Miami, como lo vimos hace rato, realmente están aumentando más que el 3%, pero no llegan a 2 dígitos. Estamos hablando de un 5,5%, 6% año tras año en promedio. Si nos vamos a ver los condos es inferior y si nos vamos a ver los single family es superior, pero bueno, en promedio nos estamos comportando de esa manera. Dice, hay una gran demanda de viviendas unifamiliares de menor precio, lo que es en el área significativa alrededor de propiedades inferiores a 400,000. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos que la asequibilidad ha disminuido, la guerra de ofertas sucede en las propiedades de inferior precio, en este caso $400,000 o por debajo. ¿Qué sucede? ¿A qué llamamos guerra de oferta? Nosotros hoy en día una guerra de oferta es cuando tú te encuentras con una propiedad que tiene 2 o 3 ofertas. Ya no está pasando la misma locura de hace año y medio, 2 años, en las que tú te encontrabas 10 o 12 ofertas y que se daban 10 y 15 mil dólares por encima del precio. Sin embargo, sí seguimos teniendo 2 y 3 ofertas en propiedades que están por debajo de los 400,000. Y bueno, esto es el resumen, las partes más importantes de este reporte. Excelente. Tengo yo, por último, en este segmento de precios e inventarios, los pronósticos. El pronóstico está bien interesante, lo sacamos de nuestro propio blog, de Dónde Vivir en Miami. Nuestro equipo de investigación concluye este pronóstico y está bien interesante porque tiene los factores que más le interesa, vamos a decir, lo que tiene que ver con estos indicadores. Dice, ¿cuál es el pronóstico del resto del 2023? Los precios de las casas, dice, los precios de las casas variarán según el mercado local. La buena noticia es que los precios ya están apreciando nuevamente en muchas áreas. Esto es interesante, no sé si tú ibas a hablar de ese artículo, de lo que tiene que ver de las dos visiones, los dos mercados, y esto se habla un poco de que esas proyecciones es buena noticia para uno y malas para otro, porque el que tiene una casa, mientras el precio sube está contento, el que no tiene una casa mientras el precio sube lo ve más lejos. Entonces, esto está enfocado en aquellas personas que tienen la casa, al decir que es un punto positivo. ¿Y cuáles son las proyecciones? Tenemos Fannie Mae como organización que está vinculada directamente a lo que tiene que ver con el financiamiento, siempre ha estado bastante cerca de los pronósticos. Está pensando que va a subir hasta un 3.9 más los precios en lo que resta de año a nivel de todos los Estados Unidos. La Asociación de Banqueros Hipotecarios dice que los precios van a estar even, que no va a subir ni a bajar. La Asociación Nacional de Realtor, 0.4 abajo, y Realtor.com, 0.6 abajo. En promedio nos dice que los precios van a estar 1.7 en lo que resta del 2023 subiendo. Depende de los mercados, es muy cambiante porque hay mercados más calientes, menos calientes. Florida en general, cuenten que va a estar el mercado más arriba. Tasas hipotecarias, ¿qué proyecciones tenemos? Para el tercer trimestre, el tercer quarter del 2023 y el cuarto, vamos a tener 6.80, 6.60, según Fannie Mae, la Asociación de Banqueros Hipotecarios, 6.60, 5.90, NAR 6.50, 6.30, el promedio 6.63, 6.27. Yo particularmente creo que vamos a estar en esos niveles, alrededor de un 6.50, no creo que baje más. La Fed es un poco optimista y la Fed, si no, lo más probable es que suba o se mantenga, pero en este año no vamos a ver una bajada de tasas y yo no creo que vayamos a llegar a algo menos de 6.50 si la Fed este año no baja la tasa interbancaria. No bajando las tasas interbancarias, difícilmente vamos a ver menos de un 6.50. El mercado laboral sigue sólido, vienen épocas complejas. Tenemos una crisis en China que está ayudando al mercado interno porque resulta que el impacto de la crisis en China han bajado muchísimo lo que es la producción, el PIB. La bajada de la PIB en China ha hecho que se refuerce un poco la producción interna. ¿Por qué? Porque al haber una crisis allá, el mercado americano, que de cierta manera está dependiendo del chino, ve más hacia adentro y dice, nosotros no podemos depender de una economía que pueda tambalear, y se ve más hacia adentro y empieza a haber más producción interna. Entonces, difícilmente yo creo que podamos tener eso. En ventas de casa, por último, disculpa, tenemos el pronóstico total de ventas
pronostica que va a ser 5 millones de ventas. Es el pronóstico completo. Fannie Mae 4.5, banquero hipotecario 5, NAR 5.1. O sea que el mercado va a seguir sólido vendiéndose. En un podcast que les voy a dejar etiquetado, que salió hace un par de días, van a ustedes poder ver que se están vendiendo alrededor de 8 casas por minuto en los Estados Unidos, a pesar de lo difícil que está el mercado. Claro. Sí. Bueno, el mercado está difícil, pero hay posibilidades de comprar. Nuestra recomendación es esa. Hay que prepararse hoy, hay que tratar de comprar lo antes posible. 24 y 25 va a ser difícil. Va a ser difícil si no tienes un cash importante para entrar en un negocio. Claro, y que lo que te iba a comentar hace rato, los intereses van a terminar alrededor del 6.5% en el 2023, estimamos nosotros, que es un interés negociable, es un interés que no va a hacer que las personas salgan a vender sus casas ya, lo cual va a hacer que el mercado, los precios se continúen donde estamos. Recordemos que vienen Navidades, recordemos que el consumo también va a aumentar y por eso tampoco los intereses van a bajar más. Totalmente. Aquí justamente en pantalla lo que les comentaba, nuestro artículo del blog. En el artículo dice ¿dónde vivir en Miami Real Estate? Cerca de 11.000 casas se venderán hoy. Se venden, aquí habla de 4.1 millones, que son 11.300 al día, 475 por hora, 8 casas por minuto en los Estados Unidos. O sea, sigue bien caliente. Nuestra recomendación, recuérdense, los 3 pasos. Lo más sencillo que te puede hacer, los 3 pasos y no te cuesta nada. Paso número 1, agenda una llamada con nosotros. 30, 15 minutos, sea Jenny, sea yo, sea alguien de nuestro equipo. Con todo gusto te atendemos y vemos en qué situación en general te encuentras. Haz clic en un link y puedes hacerla totalmente gratuita. Segundo paso, a nuestro curso. Es un curso muy sencillo, son videos pregrabados donde tú puedes entender cómo funciona comprar tu primera casa o comprar una vivienda de inversión. Y por tercer paso, puedes agendar una cita con nuestros asesores financieros, Álvaro Montiel, que está en parte de nuestro podcast, o alguien del equipo de él, y él gustosamente podrá evaluarte y ver si tú estás en condición, y si no estás en condición, darte todas las recomendaciones para que puedas tomar acción lo más pronto posible. No esperes el 2025 y vas a decirnos, Jenny, Gabriel, me arrepentí, ahora necesito $80,000 para poder entrar en un negocio cuando sea tan difícil conseguirlo. Si vives en Florida, es momento de que te prepares y lo hagas cuanto antes. Gabriel, y que la única manera de tú lograr un objetivo, sea el que sea, es tener un punto de partida y un punto de llegada. O sea, si tú no sabes dónde estás hoy, ¿cómo te vas a preparar para llegar a la compra de tu propiedad? O sea, son 3 pasos muy sencillos, no hay compromiso ninguno. Nuestro objetivo, como siempre lo hemos dicho, es informarte y guiarte. Entonces, realmente nuestro objetivo es que tú te prepares para que compres la propiedad, sea este año, sea el año que viene, y en nuestra percepción del mercado, mientras más rápido, mejor. Es mejor comprar con estos intereses que esperar a que los intereses bajen. Claro, cuando venga el 2025 tienes ya la propiedad, lo dice Álvaro Montiel, nuestro mortgage broker, lo dice, cásate con la casa, pero sé novio de la tasa de interés. Eso es una frase muy común en inglés. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que tú te tienes que casar y para toda la vida es con la casa que necesitas, la casa que quieres, así vayas cambiando esa casa, pero ese es el matrimonio que tienes que tener. La tasa de interés es circunstancial y la vas a poder ir mejorando a la medida de que mejoren las condiciones del mercado. Claro, por supuesto. Ajá, seguimos ahora, vamos al segmento de las estadísticas. Perfecto, entremos en estadísticas. Jenny, ¿cómo está el mercado de Miami en números? Pues mira, bastante interesante. Como siempre saben ustedes, todas las semanas les traemos el porcentaje de absorción del mercado de Miami-Dade y de Broward, tanto en single family como en condominios. Que es súper cómico, tenemos en condominios una propiedad más activa, la absorción disminuyó, estamos en 80.86%, la semana pasada nuestra absorción era 82.41%, significa que disminuyó un 2%, y en cuanto a single family tenemos 40 listings más activos y la absorción también disminuyó a 96.89%. Muchas personas nos preguntan ¿cuál es el índice de absorción ideal? Y aquí lo escribí en la lámina, dice un índice de absorción ideal es alrededor de un 20%. Dice entre un 15 y un 20% es un índice de absorción ideal. Como lo vemos tanto en single family como en condo estamos bastante lejos, pero lo importante es la tendencia. Y yo quería mostrarles la tendencia, cómo ha venido disminuyendo desde las últimas semanas. Y me voy a permitirme ir un mes
un poco más de un mes atrás. Nosotros en esta lámina es del 14 de julio, donde la absorción de los condos estaban en 89%, siguiente semana 88%, siguiente semana 87%. Esta es la semana agosto 4.82 y ya vamos en 80. La absorción está disminuyendo, lo cual quiere decir que el mercado está mejorando y está yendo un mercado realmente en mejores condiciones para los compradores. Sí, excelente, que esperemos que esos números se mantengan así. Sé que hay muchísimos proyectos entrando también, que tú me has comentado, están en construcción, el research que se hace, bastante construcción en Miami, quizás no entre en un corto plazo, pero a un mediano y largo plazo hay muchas más unidades disponibles. Sin embargo, Miami cada vez más caliente. Por ponerle un solo ejemplo, el efecto Messi entrando al Inter de Miami ha hecho que la ciudad nuevamente se ponga en el ojo mundial. Se está hablando ahora de no solo el Mundial de Fútbol, ahora viene el Mundial de Clubes. El Inter de Miami posiblemente participe en el Mundial de Clubes, que son los mejores clubes de fútbol. Y esa cantidad de efecto de cosas, vamos a decir, con efecto mundial dentro de la ciudad de Miami, hace que seamos un epicentro. Ese mismo fenómeno que vivió New York hace 50, 60 años, que era el epicentro del mundo, la capital del mundo. Miami, poco a poco están sucediendo cosas que hacen que sea realmente importante para el mundo entero. Sí. Y esto lo vamos a ver en el mercado inmobiliario reflejado, pero muy, muy importante en el mediano y largo plazo. Hay muchísimos proyectos en toda la ciudad de Miami. Hablemos de Downtown, Brickell, North Miami, Miami Beach. Y si nos vamos para Homestead, hay también muchísimos. Realmente van a haber bastantes unidades entrando al mercado. Tenemos muchas construcciones para renta corta que te estaba comentando, pero también hay muchas construcciones para unidades residenciales. ¿Qué sucede? No están en el casco de la ciudad, están hacia el norte o están hacia el sur, y es cuando nosotros le decimos a nuestros clientes, si tú quieres comprar una propiedad nueva, que realmente está haciendo negocio, comprar una propiedad nueva, tienes que abrir un poco tu límite de compra geográficamente hablando y de repente pensar en irte un poco más al norte, un poco más al sur para poder disfrutar de estas propiedades que están en preconstrucción. Totalmente. Tenemos un tracker de rentas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está ese tema de tracker de rentas? Es un artículo bien interesante. Sí, teníamos días sin hablar de rentas y por eso quisimos introducir este tracker. Este es de Redfin y habla a nivel nacional qué es lo que está sucediendo con las rentas. Y dice: el alquiler promedio solicitado en Estados Unidos en julio fue de 2.038, que son $16 por debajo del récord establecido en el 2022. O sea, las rentas de los inmuebles se puede decir que se han mantenido en el mismo nivel desde el año pasado, lo cual es bueno, porque ya esa especulación que nosotros veíamos con los aumentos de rentas se paralizó. ¿Y qué vemos en el mercado? Que nos lo dice el artículo más abajo. Se están encontrando oportunidades cuando los landlords, debido a la paralización del mercado, están ofreciendo un mes gratis, te están ofreciendo descuentos en el estacionamiento, te están ofreciendo muchas cosas que hacen más atractivas su unidad para los tenants. Ahora también estamos esperando una gran cantidad de unidades que van a salir al mercado. Sabemos que hay muchos multifamilies que están en construcción y que pronto van a salir. Eso va a hacer que las rentas, número uno, o nos den mayor facilidad a la hora de rentar o bajen los precios de alguna manera. ¿Qué más les comento de este artículo? Tengo pocos números. Realmente esta gráfica me muestra cómo se están moviendo las rentas, cómo se han movido en las diferentes regiones de Estados Unidos. Nuestra región, que es la región del sur, aquí lo vemos en este color. Realmente vemos la paralización del valor de las rentas. Y aquí dice el mercado. Eso va a ayudar mucho en el mercado del sur de la Florida, porque efectivamente el no poder comprar porque los precios tan altos en el sur de la Florida va a migrar mucha gente al tema de renta, y si la renta se paraliza un poco en la subida que tuvo, va a permitir sobre todo que la mano de obra y tanto inmigrante en
en el sur de la Florida, Sí. pueda acceder a una vivienda en buenas condiciones y medianamente cercano a los lugares de trabajo, porque es una de las cosas que sucede. Cuando las rentas también se disparan, entonces la gente tiene que vivir muy lejos, el transporte público no es eficiente, se genera mucho más tráfico. Esto va a permitir un poco que se suavice el mercado de la vivienda. Si es así, aquí por último dice que habla de Miami, cuando dice el mercado de alquiler se ha enfriado rápidamente en el oeste y en el sur, en parte porque esos mercados experimentaron aumentos de alquiler descomunales durante la pandemia. Los alquileres se disparan cuando la gente inundó las ciudades del Sunbelt, que están incluidas Phoenix, Miami y Dallas. Ahora los alquileres en estas regiones tienen relativamente más espacio para caer, que no han caído todavía. No han caído. Yo no creo que caigan de manera Sí. importante, pero sí que se mantengan es interesante porque va a permitir que la gente ya se adapte, que no tiene que ir escalando de una manera absurda su pago de renta. Exacto, que no caigan y que no haya especulación. Realmente hace año y medio recuerdo muy bien clientes que tenían que dar 4 y 5 meses para poder lograr una renta. Entonces realmente era dársela al mejor postor y realmente tuve showings de rentas que parecía había línea fuera para entrar. Correcto. Entonces, realmente el hecho de que se hayan estabilizado es un beneficio para todos, las personas que están buscando renta y para el mercado en general. Zillow, ¿tenemos un reporte de Zillow también? No. No, ok, No. perfecto. En este punto me encantaría dejarles a ustedes un video bien interesante de uno de nuestros clientes, Lorenzo, que logró cumplir su sueño de comprar su casa en Miami, tener su apartamento frente a la bahía de Miami. Difícil para muchos, pero él de manera organizada, inmigrante, con ese ánimo de llegar a los Estados Unidos y poder lograr lo mejor, lo hizo. Así que a partir de este punto vamos a ver un video que hemos grabado unos días anteriores para que ustedes puedan ver cuáles son las palabras de él y la satisfacción de que nosotros tenemos de que él lo haya logrado. No sentí yo ninguna ansiedad de tener que estar esperando fechas para hacer cosas, sino que ustedes me recordaban por adelantado exactamente todo lo que se tenía que hacer, la inspección, los depósitos, los transfers, cómo hacer los transfers, cómo gestionar los transfers, Claro. que parece una cosa sencilla, pero hay que tener cuidado también con eso. Hasta la entrega de la unidad. O sea, un proceso que efectivamente, si yo me pongo a pensar, yo empecé haciendo el curso en agosto, cuando efectivamente decidí tomar este tipo de batalla. Con el curso, poco a poco, después con el acercamiento al broker, la selección de la unidad, todo el proceso ha durado a la final como 9 meses, Okay. que no es muy largo. Siempre y cuando, claro, uno es disciplinado, hay que ser disciplinado y hay que seguir a la letra todas las sugerencias que ustedes dan, se puede hacer. 9 meses no es nada, porque cuando yo empecé el proceso, de verdad que estaba un poco desconfiado de que hubiera podido durar mucho más y hubiera podido ser mucho más difícil. Difícil conseguir la aprobación, difícil conseguir el credit score, es difícil conseguir la unidad, difícil hacer todas las transacciones. Y eso de verdad a la final se ha vuelto en una simplificación increíble que ustedes supieron gestionar y que yo recomiendo también. Claro. Cumpliste el sueño de vivir Sí. frente a la bahía de Miami. Frente al hotel también. Sí, frente al Hotel Intercontinental, Sí. que es tu casa, más la bahía de Miami. Sí, realmente conocer esta unidad y saber que forma parte de todo un proceso que llevas tú como inmigrante de varios años, que adicionalmente cierran un ciclo que siempre soñaste vivir en Miami, adicionalmente frente a la bahía de Miami, frente a la cadena Intercontinental, con el adicional en tu casa propia, que no era lo mismo Sí. estar pagando una renta, sino sabes que al final estás ganando una plusvalía y tienes una unidad que en el tiempo se te va revalorizando. Seguro. Es una experiencia maravillosa, una sensación maravillosa, sobre todo la primera vez cuando estuve durmiendo aquí, después de haberme movido. Efectivamente, es como sentir que un sueño se convierte en realidad. O sea, exactamente esa sensación. O sea, es una emoción muy bonita y se puede cumplir. A mí, repito, sí, yo no soy ciudadano americano, todo parecía mucho más difícil, a la final se cumplió, se logró, hay muchas más cosas que hacer,
el apartamento todavía está vacío, pero no me falta nada por lo básico. De verdad que todo se convierte en una cuestión burocrática que pudiera generar estrés, ansiedad o emoción negativa, se ha convertido en un proceso de verdad muy fácil y también bastante, yo diría, hasta alegre, porque he podido disfrutar ese proceso mientras que veía los resultados poco a poco y los avances que poco a poco se estaban dando hasta llegar a la conclusión. Gracias a ti por la confianza en dónde vivir en Miami Real Estate, con Yenitze, conmigo, con Álvaro, con todo el equipo. De verdad que mil gracias con Vivian por confiar en nosotros y porque nos permitas a nosotros cumplir tu sueño. Muchísimas gracias a ustedes. Excelente testimonio de Lorenzo de cómo se logró ese sueño de él, que a la vez es la visión que tenemos nosotros en dónde vivir en Miami Real Estate, porque sabemos que tú puedes. Entonces, esa visión está lograda en ese testimonio. Continuamos con lo que tiene que ver el Consejo del Mercado Interno. Tenemos un artículo muy interesante que viene de la CEO de Fannie Mae. La CEO de Fannie Mae nos hace una explicación de lo que ellos ven en el mercado y lo interesante que están siendo estas dos caras de la misma moneda. Cuéntanos, Jenny, tú tienes en pantalla el artículo. El artículo dice, hoy en día la vivienda es historia de dos mercados. Tenemos que hacer que funcione para todos. Es una premisa que tienen ellos y dice, ¿es el mercado inmobiliario relativamente fuerte y saludable o está luchando y desequilibrado? Realmente todas las personas piensan qué es lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario. Bajo inventario, altos intereses, los precios siguen subiendo, está desequilibrado. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mismo del 2008 y realmente es una historia, como lo dicen, de dos mercados, dependiendo del lente con el que lo veas, si están en el lado de los propietarios o de los no propietarios. Entonces, si tú eres propietario de la vivienda, realmente tú estás viendo un mercado bastante bueno debido al aumento de los precios que tuvieron todas las unidades, sobre todo en la pandemia. Entonces, si tú eres propietario, el mercado está perfecto. Ahora, si tú no eres propietario, ¿qué está pasando? La asequibilidad ha disminuido tanto que es muy difícil comprar una propiedad, sobre todo si no te preparas adecuadamente. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista de que no eres propietario, realmente lo estás viendo con un lente que hay problemas. Y aquí el artículo dice, solo el 20% de los estadounidenses cree que es un buen momento para comprar. Eso es un enfoque, Jenny, del punto de vista de tu vida. O sea, al final es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, pero depende de tu situación. Tú ves el vaso medio lleno cuando ya tú no tienes sed y lo puedes ver el vaso medio vacío cuando tienes sed. O sea, depende de cómo tú veas, el mercado siempre va a estar buenos para uno y malos para otro. Y esto es parte de esa misma historia. Es un mercado que ha estado desequilibrado porque veníamos de una pandemia, pero ese reequilibrio ayuda a uno y daña a otro. Incluso también el propietario de cierta manera ve plusvalía, pero no sabe qué hacer con esa plusvalía. Entonces, hasta que tú no liquides esa plusvalía no existe. Entonces, existen muchos factores que lo van a hacer. Y cuando te dicen que el 20% cree que no es buen momento para comprar, es esa misma matriz de opinión. Es una matriz de opinión que cuando tú abres el noticiero y abres todo, dice, los precios de las viviendas siguen subiendo, los intereses están imposibles, la Fed, el mercado viene una recesión. Pero esa es una oportunidad dependiendo de ti. Si tú tienes un trabajo sólido, si tú sabes qué es lo que quieres, es buen momento de que te califiques, te precalifiques e intentes hacerlo. ¿Por qué? Porque va a venir el próximo desequilibrio, que es la otra cara de la moneda. En el 25 o en el 24 bajan los intereses. Bajan los intereses, poco inventario, precios otra vez hacia arriba. Entonces, ahora tengo la tasa, pero no tengo los precios. O sea, siempre puede ser complicado ese torbellino de un reequilibrio después de lo que venimos. Simplemente ahí es donde te repetimos nosotros nuestros 3 pasos. Son 3 pasos muy sencillos. Agenda una llamada gratuita con nosotros. Haz el curso que tienes simplemente a un clic gratuito haciendo clic en ese link que tienen ahí abajo. Y tercero, ayuda la tienes con nuestro asesor financiero Álvaro Montiel y su equipo, quien va a poder calificarte y tú podrás ver en qué lado está. Puede que estés del lado de los que no tienen vivienda, pero podrían llegar a tenerla. Puede que estés del lado de un propietario que tienes tanta plusvalía que puedes hacer un cash out y comprar una vivienda adicional, ampliar tu vivienda. O sea, no lo sabes y puedes investigarlo.
Así mismo es. Siguiendo con el artículo, aquí dice, sin embargo, a pesar del pesimismo de los consumidores, el mercado inmobiliario actual es saludable según muchos indicadores. Y les resumo los indicadores. Número 1, los precios de las viviendas continúan estando impulsados por fuerzas fundamentales, que es la oferta y la demanda, no por especulación, que fue lo que sucedió en el 2008. Dice, gracias a los sólidos estándares de préstamos, la gran mayoría de las hipotecas actuales son seguras, sólidas y sostenibles. Sabemos que los estándares de los préstamos están en sus niveles superiores. Calificar para un préstamo no es difícil, pero es bastante estricto en la manera de calificar para el préstamo. Las ganancias en los precios de las viviendas existentes están fortalecidas. Y en los balances de los propietarios hablamos de la plusvalía. Y por último, un aumento en la construcción de viviendas nuevas está creando empleos y está ayudando a respaldar la economía en general. Estas son las dos caras de la moneda, pero sin embargo, a pesar, como le dice, de que los compradores piensan en su mayoría que no es un buen momento, los precios y lo que es el bien inmueble y el mercado inmobiliario está sostenido por unos pilares fundamentales bastante sólidos. Sí, efectivamente eso ya está más que entendido y es momento de que tú puedas tomar acción. No quiere decir que compres, pero sí que sepas dónde estás y a dónde quieres llegar. Así mismo es. Ajá, continuamos. Producto, tenemos algo interesante, tenemos un producto que viene recomendado de la misma gente, del director de ventas internacionales de Lennar, que nos encanta porque nos da esos productos top que están en el momento, en su mejor momento de venta, en sus mejores listas, y a nosotros nos encanta traerlo, y sobre todo Jenny, que hace ese trabajo impecable de traer la información. Sí, le venimos a presentar un producto de Lennar. ¿Y por qué razón traemos esta comunidad? Número 1, porque tenemos bastantes incentivos, tenemos buenos incentivos en esta comunidad y los precios volvemos al mismo punto, están bastante asequibles. Estamos hablando de una propiedad 3.5 de 1.500 pies en $435,000. En estos momentos, en el mercado inmobiliario de Miami, una propiedad nueva en $435,000 están bastante buen precio. Y además con incentivos. Entonces tiene sentido tomarse, de repente ocupar el tiempo y preguntar. Correcto. Puede ser que te funcione esta propiedad a ti. En general, esta que te estoy mostrando va a estar lista en septiembre de este año y por ese motivo tiene buenos incentivos. Llámanos para saber si estás preparado para comprar esta propiedad y aprovechar los incentivos que están dando en estos momentos. Está ubicada, que la comunidad se llama Cedar Point, el plano se llama Reserve y como les dije, la entrega es en septiembre del 2023. Quería mostrarle aquí en el mapa de la comunidad. Queda justo al lado del South Dixie Highway, lo cual quiere decir que es bastante accesible, tiene acceso a una vía bastante importante. El layout es un layout cómodo, son casi 1.600 pies, realmente la hace bastante grande. Tú entras en la parte de abajo, tienes toda la parte social. La cocina está unificada con lo que es el Family Room, dándole una sensación de amplitud y de modernidad a la propiedad. Y en la segunda planta tenemos las 3 habitaciones con los 2 baños que comparten, el master y el otro baño que comparten las habitaciones. Quiero mostrarles las fotos de cómo luce. Esta es la cocina con el Family integrado. La parte de enfrente de la propiedad lucen de esta manera. Y esta es la entrada de la propiedad, tenemos las escaleras a uno de los lados y el comedor formal y la sala. Estas son más fotos de la propiedad y venimos a los números. Los números nos muestran, esta es una opción con los intereses bajos y cuando yo tengo intereses bajos, ¿qué sucede? Tengo que dar el down payment más alto. Entonces este cash to close para esta propiedad estamos hablando de $42,000, quedando en una mensualidad de $3,400. La otra opción es cuando te ayudan con gastos de cierre, vas a tener que dar alrededor de $20,000 de gastos de cierre, pero quedas con una mensualidad de $3,700. Correcto. ¿Podemos optar a ayudas de...? ¿Sí? Sí, están las ayudas de Lennar, sin embargo se pueden optar a ayudas de Hometown Heroes,
Sabemos que a través del ENAR, con los prestamistas preferidos de ellos, se trabajan Hometown Heroes y puedes obtener el 5% del valor de la propiedad con un tope de $35,000. Entonces, aún más tiene sentido. Consulta porque puede ser que puedas entrar a esta propiedad con cero o con muy poco. Exactamente, exactamente. Y estas son las dos opciones que tengo para compras. Lo que viene ya es para el comprador internacional. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Jenny, esta parte, porque sé que esa la preparas tú solita, la analizas y la pones a disposición de todos ustedes, que es maravilloso. Si nos estás viendo en dónde vivir en Miami Real Estate, muchísimas gracias por llegar a este punto. Recuerda los 3 pasos: agenda una cita con nosotros, haz nuestro curso totalmente gratuito o agenda una llamada con nuestro agente financiero, porque es seguro que vas a obtener la información que necesitas para poder lograr el sueño de invertir o de comprar tu primera vivienda. Gracias a todos los que nos ven. No dejen de darle like a este video, de comentar qué les parece, qué pudieran agregar o cuáles son sus dudas, y con gusto se las estaremos respondiendo. Y como siempre, compártelo con alguien que le pueda interesar. Si sabes que tu primo, tu tía, tu hermano o alguien le interesa este tipo de información, compártelo, porque a nosotros nos ayuda a llegar a muchísimas más personas y poderte traer la información a ti. ¿Algunas palabras finales, Jenny? Estamos aquí para ayudarlos y para servirles. Para nosotros es un placer. Realmente esta semana hemos atendido varias llamadas de clientes y para nosotros es un placer poder brindarles la información, poderle darles las opciones, poder brindarles la solución a los problemas que suceden en la vida y en los que un bien inmueble está involucrado. Estamos aquí para eso. Totalmente. Jenny es medio psicóloga en estas llamadas. Jenny, que le toca más que a mí, el tema de llamadas le ha tocado fuerte, porque hay mucha carga personal muchísimas veces en esas situaciones de vivienda, ¿no? Sí, hay muchísima carga personal, hay sueños. Hay sueños que las personas desean lograr a través de el comprar una vivienda, y hay problemas que solucionar, claro. Problemas de vivienda. Entonces realmente a mí me encanta y a mí me toca en el alma. O sea, hay cosas que uno no puede decir en cámara, pero hay cosas que a uno le tocan el alma y que tú dices, claro, realmente estoy donde debo estar y estoy donde quiero estar. Esto es lo que yo quiero hacer. Y lo que me llena, obviamente nosotros, este es nuestro trabajo y por esto ganamos dinero, lo hacemos, pero adicionalmente emocionalmente me llena. Sí, o sea, me llena el poder ayudar y el poder decirle a la persona, mira, estas son tus soluciones y nosotros estamos aquí para poder estar a tu lado y llevarte de la mano que se logre. Y en nombre del equipo de Donde Vivir en Miami, invierte en Miami, invierte en Airbnb, te agradecemos tu compromiso que tienes con estas llamadas y con esta persona, porque sé que te llega personal y lo tomas personal para que ellas logren sus objetivos. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Ya no hay más nada que decir. Un programa casi de 1 hora. Donde Vivir en Miami Real Estate, porque tú puedes. Que tengas muy buen día.